completa. Listo, muy bien. Ya estaría. O sea, el día de hoy vamos a traerle un tema que es bastante interesante desde la bibliotecología. El nombre del seminario es Alfabetización de Datos, una mirada desde la bibliotecología. Mi nombre es Enrique Lescano Borrego, soy bibliotecario del Centro de Documentación Regional. Se escogió este tema producto de que en nuestros anteriores webinars, sobre todo en el bibliotecario de datos, nos pidieron que ahondáramos más en alguna de las funciones que tiene el bibliotecario de datos y realmente me pareció muy interesante tocar el tema de lo que es alfabetización de datos, dado que siempre hablamos de lo que es alfabetización informacional, pero nunca nos dirigimos como tal a la alfabetización de datos que debería ser de cierta manera un poco principal, producto de como vamos a ver, a partir de los datos se construye la información. Me parece que sí se escucha. Luis, sí, 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 escucha. Ya, sí, me parece que en el chat alguien parecía que no escuchaba. Entonces, vamos a seguir. Hoy vamos a presentar, eh, estas serían las temáticas principales. Vamos primero a hacer un breve recuento de cuáles son las definiciones principales en torno a esta temática. Sobre todo vamos a definir qué cosa es información, qué es datos y qué es conocimiento. Además de definir también qué cosa es alfabetización de datos. A partir de aquí veremos como tal qué es la alfabetización de datos, qué elementos tiene y cuál es la cultura del uso de datos, así como las buenas prácticas en la formación de la formación de alfabetización de datos. O sea, en esa formación de usuario que vamos a hacer, que ya no es en torno a la formación informada, o sea, no es tanto en base a los recursos informacionales, sino es hacia el manejo de los datos. Entonces vamos a ver, con una primera instancia, vamos a definir esta parte de los conceptos principales, cuáles serían. En la ciencia de la información existen muchos y diversos conceptos en torno a lo que es información. Hay diversos paradigmas, ya puede ser un paradigma estatista, el paradigma sociocognitivo, un paradigma social. O sea, hay muchos paradigmas y hay muchas formas de definir la información. Realmente yo vengo, no les traigo, mejor dicho, un concepto que viene como tal de la filosofía de la información de Luciano Floridi. Es bastante novedoso esta temática, viene ya desde 2004-2010, viene abordando lo que es la filosofía de la información. Es una persona que no viene del ámbito de la bibliotecología, sino viene más bien del ámbito de lo que son las matemáticas, las ciencias, las llamadas ciencias duras, y realmente da una visión de la información a partir de los datos. Por eso es que la escogí, porque realmente es de las pocas definiciones que podemos encontrar en la literatura. En la literatura hay una inmensa cantidad de definiciones y pocas se adentran a ver el concepto de información en base a los datos. Entonces nosotros, como es una temática que estamos hablando que es sobre todo en el contexto de los datos, tomamos este concepto de información principalmente. Entonces, ¿cómo se define la información por Luciano Floridi? Acá la información puede ser analizada en términos de datos bien formados, significativos y verdaderos. ¿Qué queremos decir acá? Que la información es un conjunto de datos que tiene que cumplir tres características. O sea, tiene que cumplir una organización en base a una sintaxis relevante, o sea, tiene que tener un orden determinado, este conjunto de datos, estos datos tienen que tener un orden determinado, tiene que cumplir con una semántica, tiene que tener un significado relevante y además que esto puede causar también un poco de polémica, que es cuando decimos que son verdaderos. Entonces, tenemos que ver cuando, para poder definir que sean verdaderos, viene en base a la naturaleza de la información verdadera como algo diferente a la información errónea. Aquí hay varias formas de verlo, porque realmente podemos considerar información o datos que no sean verdaderos como información. Entonces, sí viene acá un poco la temática y siempre genera un poco de debate en torno a este tipo de conceptos, pero realmente nosotros le traemos este tipo de conceptos para tener este tipo de debates, ¿no? Y que todos puedan comentar, al final todos van a poder comentar, podemos hablar de aquí, de la base, que es el concepto de la información, e incluso también nos define algo como el concepto de datos, ¿no? Que sería la falta de uniformidad, una diferencia, una distinción notable en algo. Como vemos, un concepto que es bastante abierto, de cierta manera, es bastante abierto, una
una gran cantidad de factores que pueden estar inmersos aquí para definir qué cosa es un dato. Entonces, el dato lo definimos como una falta de uniformidad o una diferencia, una distinción notable en algo. Entonces, ¿cuándo es información? Cuando ya se contextualiza y se puede decir entonces que pasan a ser información cuando los datos están en una estructura determinada, tienen un significado y además se consideran los datos como verdaderos. Además de esto, también tenemos que no solo se queda acá, tenemos también que la definición que da de conocimiento sería que sería información interrelacionada. O sea, es bastante abierto y bastante bueno el margen que nos da a esta triada que siempre tenemos en las ciencias de la información, que es dato, información, conocimiento. Y entonces nosotros vamos a partir en este seminario, vamos a ver siempre en base al concepto que tenemos acá de información y el concepto de datos, y vamos a entender que el conocimiento va a ser la información interrelacionada. Entonces pasaremos a ver entonces qué cosa es alfabetización de datos. La alfabetización de datos es la capacidad de una persona que va a tener de leer, comprender el significado de los datos y aplicar la información de datos a su vida y o trabajo y usarla para tomar una decisión informada sobre los datos. O sea, como vemos, el concepto de alfabetización no se enmarca solamente en un contexto institucional, no se enmarca solamente en las bibliotecas, sino que es un concepto que sale de ese marco tradicional y viene a ponerse como tal en la vida de nuestros usuarios. Nosotros tenemos que darles una formación, lo que es alfabetización de datos, es una formación en el uso de los datos para la vida cotidiana. No solamente es para un contexto científico, no es para los estudios, sino es para un proceso natural, o sea, es para toda la vida que se puedan tomar decisiones en base a datos que se tengan. Entonces, lo que queremos formar es hacer que las personas sean capaces de interpretar los datos y a partir de los datos empezar a tomar decisiones correctas. Realmente esta es la esencia como tal de la alfabetización de datos y tenemos que empezar a construir herramientas que permitan formar a los usuarios ya no en el uso de medios digitales, sino más bien vamos a formarlos en el uso y visualización de la información. Esto es debido a que ya las organizaciones en el día de hoy, cada vez más competitivos, vivimos en un mundo que cada día es más competitivo, las organizaciones quieren tomar mejores decisiones e intentan fundamentarse en datos de evidencia. Las organizaciones, las empresas hoy en día no van a tomar sus decisiones por cosas aleatorias, sencillamente tienen que fundamentar bien sus decisiones en base a datos que se tengan. Entonces, nosotros tenemos que formar a los usuarios para que en el mundo laboral, fíjense, no es solamente para un contexto académico, es para cualquier entorno de la vida de nuestros usuarios, puedan aplicar, y más ahora que en estos tiempos se les está exigiendo tanto de parte de las mismas empresas que sean capaces de manejar datos. Entonces, esto se traslada a cada una de las personas de que participan en una organización, como les decía. No solamente vamos a ver los expertos en Big Data, en Data Science, en Business Analytics. O sea, no solamente vamos a quedarnos con este tipo de expertos. Todas las personas, absolutamente todas las personas en una organización deben ser capaces de entender datos, sacar información relevante de los datos, hacer visualizaciones y hacer que otras personas comprendan lo que dicen los datos. Entonces, en base a esto vamos a empezar, vamos a definir qué cosa es, ya definimos qué cosa es alfabetización de datos, sino vamos a ver más bien la importancia, vamos a hablar de un ejemplo, y vamos a ver también de las habilidades que queremos lograr que tengan nuestros usuarios, pero no solamente en nuestros usuarios, sino en cada uno de nosotros. Nosotros como bibliotecarios no solamente vamos a enseñarles a nuestros usuarios a hacer de esta manera, nosotros tenemos que empezar también a hacer de esta manera. Entonces, el primer paso sería siempre empezar a formarnos en alfabetización de datos nosotros, para a partir de ahí empezar a diseñar programas para nuestros usuarios, tratando de desarrollar las habilidades necesarias para que puedan manejar, visualizar e interpretar datos. Entonces, ¿cuál sería la importancia de este nuevo fenómeno? Sería el desarrollo de la habilidad de la fuerza laboral de la próxima generación. Estamos hablando que vamos a desarrollar a las futuras generaciones, vamos a centrarnos de las escuelas más básicas, por eso le digo, no solamente vamos a ver acá en un contexto universitario, se puede aplicar en todos los contextos,
podemos aplicarlo en estudiantes de secundaria. Podemos, incluso hay programas en Estados Unidos que empiezan a formarlos desde muy pequeños, desde niños, desde edad escolar, que ya empiezan a tener en el primero, segundo, tercer grado, ya se les empieza a formar en el uso que se tiene sobre los datos. Son cosas muy básicas, pero que van poniendo poco a poco las piedras para fundamentar y crear una base sólida en los estudiantes sobre el uso de los datos para su vida. Entonces, es el desarrollo de las habilidades en la fuerza laboral de próxima generación, donde la gestión de datos es cada vez más importante. Usar las mejores prácticas en la gestión de datos de investigación y, en términos más generales, desarrollar habilidades de pensamiento crítico en estudiantes universitarios que sean transferibles a una amplia gama de aplicaciones, incluida la fuerza laboral, la academia y la vida cotidiana. Como vemos, tenemos que desarrollar las habilidades desde las primeras instancias de nuestros estudiantes, irlas desarrollando poco a poco para que cuando ya lleguen o que estén en lo que es acá en la universidad, los estudiantes puedan ya desarrollar plenamente estas habilidades y puedan desarrollar un pensamiento crítico que puedan utilizarlo en su vida diaria, puedan utilizarlo en investigaciones y puedan utilizarlo para todo. Realmente nosotros, como en bibliotecas universitarias, nosotros formamos a los futuros investigadores. En nuestras filas, o sea, en nuestros usuarios comunes, estudiantes de la biblioteca, están los futuros investigadores de nuestras instituciones. Entonces nosotros tenemos que formarlos a ellos de cierta manera en el uso de los datos para que cuando pasen el contexto de la vida, pasen a su contexto natural, en su vida laboral, puedan aplicar este tipo de conocimiento que se tienen acerca de los datos y le va a hacer mucho más fácil su vida. Aquí vemos también que las habilidades que se quieren desarrollar en estas personas es saber que todos los datos son apropiados para usar para un propósito particular. O sea, tenemos que saber cuándo utilizar los datos y por qué utilizar los datos. Hay datos que son apropiados para cierta toma de decisiones, otros para otra toma de decisiones. Tenemos que saber diferenciar la importancia y el propósito que tenemos para los datos. Tenemos que también desarrollar habilidades de interpretar visualizaciones de datos como gráficos y tablas. Tenemos que desarrollar las capacidades en nuestros estudiantes que sean capaces de hacer visualizaciones, ya sea interactivas, ya sea en Excel, ya sea en cualquier medio que permita visualizar los datos. O sea, que permita que los datos no solamente queden en tablas, sino también graficarlos, aprendan a graficarlos de manera que puedan expresar lo que se necesita de ellos. También que esta es una habilidad que también muchos de los profesores de universidad, cuando se les hizo una consulta, una investigación, dijo que era fundamental desarrollo de pensamiento crítico para los estudiantes universitarios. Entonces, vamos a tener que desarrollar la habilidad de pensar críticamente sobre la información producida por el análisis de los datos. O sea, nosotros vamos a partir de un análisis, o sea, tenemos un conjunto de datos, le realizamos un análisis y a partir de ahí vamos a tener que pensar de manera crítica sobre la información que se extrajo a partir del análisis de estos datos. También debemos comprender las herramientas y métodos de análisis de datos y cuándo deben utilizarlas. Tenemos que también conocer que existen diversas herramientas. Por ejemplo, en el mundo de Data Science hablan muchas veces de dos herramientas, lo que es RStudio, el lenguaje de programación R, y también tenemos Python, muchas veces se utiliza Jupyter Notebooks. O sea, tenemos estos dos lenguajes de programación, son herramientas muy fuertes que vienen a ser, o sea, una ayuda como una herramienta muy potente para el desarrollo de visualización y análisis de datos. O sea, tenemos que saber cuándo podemos utilizar R, cuándo podemos utilizar Python, qué nos es más fácil a la hora de desarrollar habilidades. Muchas veces, o sea, por la experiencia que tengo, yo entiendo, o sea, he estudiado lo que es Python y R. Realmente cuando vienes de una ciencia social o lo que son estadísticas, más bien te familiarizas mucho mejor con R. Sin embargo, cuando vienes de una ciencia, lo que son las ciencias, las informáticas, la ingeniería, les resulta mucho más fácil Python. Entonces tenemos que saber también que hay estudiantes con qué herramientas le vamos a dar a nuestros estudiantes y en qué momento deben utilizarlas. También podemos ver acá, o sea, le tenemos que también enseñar a reconocer cuándo los datos se tergiversan o se usan de manera engañosa. O sea, tenemos que empezar
enseñarle a nuestros usuarios que empiecen a distinguir datos verdaderos de datos falsos. Por eso, en principio habíamos hablado también de información verdadera, información falsa, que esa distinción se hace en el mismo concepto de información. Para nosotros que estamos tomando la información que sea falsa, no va a ser considerada como información como información. Entonces, los datos tenemos que enseñarlos a ellos a que aprendan a distinguir cuando los datos se están tergiversando, cuando no se están utilizando de la manera correcta, qué es lo que falta para que se complete la información. Muchas veces hay personas que dicen información y se llegan hasta cierto punto, como le dicen un análisis parcial a los datos, pero hacen un análisis de fondo. Realmente necesitamos enseñarle este tipo de habilidades a nuestros usuarios para que sean capaces de determinar cuándo los datos no se usan de manera correcta, o sea que se tergiversan. También debemos comunicar información sobre datos a personas que carecen de conocimientos o sobre datos, una habilidad que a veces se conoce como narración de datos. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar, los alumnos tienen que ser capaces de desarrollar a través de las diferentes herramientas que vamos a utilizar, la capacidad de los datos, hacer una narrativa, hacerlos entendibles a las personas que no son versadas en el uso de los datos, no tienen conocimiento y realmente tienen que hacer digerirlo, o sea, tienen que hacerlo de una manera fácil y sencilla para que las personas puedan entender lo que se dice en los datos. Muchas veces cuando analizamos un conjunto de datos, realmente es una información bastante compleja, son números y acrónimos arriba, realmente eso no se lo podemos presentar a un usuario, o nunca se lo podemos presentar a alguien para que lo entienda. Realmente nosotros tenemos que coger esos datos, analizarlos y después presentarlo de una manera que sea fácil para el usuario de entender. O sea, queremos crear una narrativa en base a este tipo, en base a los datos, que permitan contextualizarlos y hacerlos entendibles para otras personas. Hasta ahora hemos hablado de la importancia, vemos que es importante no solo para la vida académica, como decíamos, es para la vida laboral de nuestros estudiantes, para la vida, o sea, para todo, para la vida cotidiana van a tener que utilizar este tipo de habilidades que vamos a desarrollar en ellos, sobre todo en este mundo actual que tenemos tanto de lo que es información falsa, tenemos tanto de lo que son información tergiversada. Ellos tienen que ser capaces de no solamente que hacen la información, van a los datos, van a un análisis crítico de la información a partir de los datos que se toman en cuenta en lo que se dice. Entonces ellos van a tener este tipo de habilidades que los posiciona de una manera, de mucha mejor manera, y sobre todo en las fuerzas laborales, ellos van a ser de las mejores personas capacitadas a la hora de tomar decisiones, porque sus decisiones se toman o se fundamentan en bases muy sólidas que son los datos. Vamos a ver ahora un pequeño programa que les traía acá. Este es un programa que realizaron estos dos autores, se llama Marco de Instrucción en Alfabetización de Datos. Hasta ahora hemos hablado de qué cosa es, pero realmente cómo se expresa, cómo se puede ver este tipo de herramientas de alfabetización de datos, ¿no? Realmente la alfabetización de datos se realiza de una manera muy similar a la formación de usuarios y a la alfabetización informacional. Realmente serían cursos de capacitación en base a desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Realmente acá les traigo una, me pareció que era bastante completa y bastante sencilla para los estudiantes, ¿no? Es de calzada inmersal, entonces ellos proponen un marco de referencia común para la instrucción de alfabetización de datos. Este marco se basa en tendencias en la instrucción de alfabetización de datos en el uso como en la gestión. O sea, en el uso y la gestión de datos se centra mucho este marco, esta normativa, y nos da 5 puntos a tratar. O sea, nosotros tendríamos que desarrollar, puede ser capacitaciones, podemos ver las diversas maneras que podríamos diseñar en una biblioteca, eso ya va en dependencia de cada biblioteca, como crear aulas virtuales, videoconferencias, formas bueno, también este tipo de seminarios, pero para los investigadores, para los administrativos, incluso deberíamos también enfocarnos en eso, ¿no? Y vamos a desarrollar en ellos estas cinco temáticas principales. Se van a desarrollar. Sería la comprensión de los datos, o sea, comprender y entender realmente qué son los datos, la variedad de tipologías de datos que existen y cómo comprenderlo, cómo nosotros le podemos realizar un análisis a los datos. Segundo punto sería encontrar o obtener datos. O sea, de qué manera, qué herramientas nosotros podemos tener para acceder a bases de datos, a conjuntos de datos. No vamos a acceder solamente a la información como tal. Realmente nosotros como bibliotecarios estamos muy adaptados siempre a tratar con información, no tratar con datos. Los datos son mucho más complejos que la información
y realmente nosotros tenemos que crear en nuestros usuarios habilidades de que sepan encontrar repositorios de datos, que sepan encontrar las fuentes estadísticas donde se encuentran, o sea, y puedan obtener y trabajar con la base que forma la información que realmente son los datos. Segundo, van a tener la parte esta que sería leer, interpretar y evaluar datos. O sea, hay que desarrollar las capacidades de lectura, interpretación y evaluación de datos. O sea, tienen que manejar o trabajar con herramientas de procesamiento estadístico que permitan realizarle análisis y lecturas a la par de que realizar evaluaciones que nos permitan extraer la información relevante de un conjunto de datos. Cuarta sería administración de los datos. O sea, no vale solamente con tener los datos, con analizarlos, sino también en la gestión. Muchas veces nosotros somos productores de datos y realmente no nos damos cuenta. Muchas veces en nuestras mismas bibliotecas realizamos encuestas, realizamos entrevistas, realizamos muchas formas tal vez de tratar de ver cuál es la mejora que tenemos en nuestra institución y sé sinceramente cuántos de nosotros almacenamos eso en una base de datos. ¿Qué gestión le damos a esos datos que nuestra misma institución produce? O sea, no estamos hablando ya de datos ajenos, estamos hablando de los mismos datos que nosotros producimos en el curso de nuestra vida diaria. Nosotros, ¿cómo los administramos? ¿Cómo se manejan? ¿Qué metadatos se les ponen? ¿Cómo se describen? O sea, es bastante complejo esta parte. Nosotros deberíamos tener módulos que enseñen a nuestros usuarios y también a nosotros mismos de la parte administrativa y bibliotecaria. Nos deben enseñar también a administrar y manejar los datos. Y como último punto sería el uso de los datos. El uso de los datos también va en la parte de lo que es compartir, redistribuir los datos, cómo se realizarían este tipo de procesos para el uso de datos. O sea, las normas que se utilizarían, o sea, las licencias, qué tipo de licencias se utilizarían, cómo nosotros vamos a determinar que se compartan los datos que nosotros producimos o la ética que tenemos que desarrollar nosotros como personas, como investigadores a la hora de trabajar con de trabajar con datos que no son de no son de nuestra propiedad intelectual, por lo tanto nosotros tenemos que también crear en los usuarios este tipo de habilidades, ¿no? Entonces vamos a ver ahora una parte que me parece muy importante, ya que hemos analizado también de qué trata un programa, las habilidades que debemos desarrollar en los usuarios, así como la importancia que tiene la alfabetización de datos. Vamos a ver las buenas prácticas como tal en la formación de alfabetización de datos. Como les decía, de los puntos fundamentales que habíamos destacado anteriormente, yo les traje cuatro puntos críticos que realmente nosotros los bibliotecarios debemos empezar a intervenir en en estos puntos. Primero serían las habilidades de pensamiento crítico. Un segundito, vamos a ir acá, cada uno vamos a ir explicándola correctamente. Entonces tenemos acá que el núcleo de la alfabetización de datos es la capacidad de transferir habilidades prácticas en el aula o en un área de la vida, incluyendo el entorno cotidiano, el lugar de trabajo y el laboratorio de investigación. O sea, nosotros tenemos que empezar a desarrollar habilidades en nuestros usuarios que permitan, o sea, el desarrollo de la capacidad crítica y analítica, que es la base fundamental para empezar a transmitir estas habilidades de análisis de datos. No solo se quede en el aula, sino salga de ahí y empiece a la vida cotidiana, que empiece a llegar en todos los lugares de nuestros usuarios. Nosotros tenemos que empezar a desarrollar este tipo de habilidades de manera tal que permee toda su vida. O sea, esas habilidades tienen que estar inmersas siempre en todo en el transcurso de su vida laboral, de su vida particular. Tenemos que hacer que desarrollen sobre todo estas habilidades del como les decía, muchos profesores dicen, o sea, en una entrevista que se me realizó, que les voy a pasar después el paper, que dice que muchos profesores de universidad consideran importante que sus estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento crítico. No muchos están entusiasmados o quieren realizarlo los mismos profesores. Entonces, nosotros nos toca, como un papel nuestro, y empezar a desarrollar este tipo de habilidades para la vida de nuestros usuarios, no solo para que sepan usar los libros, los sistemas que tiene la biblioteca, sino para su vida. Eso es mucho más importante, enseñarlos este tipo de recursos, enseñarles que tengan este tipo de habilidades, se considera que es mucho más importante porque realmente les va a servir de mucho para su vida, ¿no? Entonces, tenemos acá un segundo punto, que sería la colaboración entre biblioteca y departamento, para que
prácticas de alfabetización de datos fluyan de manera correcta. Se recomienda que haya una colaboración entre el profesorado y los bibliotecarios, como la mejor práctica para enseñar habilidades de alfabetización de datos. Entonces tenemos que la biblioteca va a ser ahora un punto fundamental para ayudar a los docentes e investigadores a desarrollar las habilidades que requieren sus estudiantes, que requieren sus personas que trabajan en el laboratorio con los mismos investigadores, sí requieren que tengan una capacidad a la hora de analizar y leer e interpretar los datos. Entonces, la mayoría de estas iniciativas de analización de datos involucra una fuerte asociación entre la biblioteca de la universidad, o sea, nosotros, y las mismas facultades. Estas asociaciones permiten desarrollar amplios módulos de alfabetización de datos centralizados para satisfacer las necesidades de los estudiantes, al tiempo que crean ciclos de retroalimentación para que el plan de estudios se pueda adaptar o afinar según sea necesario. O sea, nosotros vamos a interactuar con las facultades de manera tal que empecemos a formar planes de estudio, empezamos a incluirlo en los mismos planes de estudio que van teniendo los estudiantes, e insertarle este tipo de materias, este tipo que tengan que pasar, por ejemplo, este tipo de cursos, se me ocurre, que empiecen a formarse ya desde la universidad en el uso, administración y manejo de datos, de manera tal que con esa retroalimentación que se tiene se puede ir mejorando, y se puede afinar sobre todo más a las capacidades que se tienen o las capacidades que se quiere desarrollar. Por ejemplo, en el área de la medicina, siempre hay una cosa que es la desanonimización de los datos, romper los datos anónimos, producto que se trabaja con información muy sensible sobre los pacientes. Hay algunas otras investigaciones, por ejemplo, en ingeniería no se utilizan eso porque se trabaja con situaciones experimentales, y realmente lo que es medicina sí trabaja con personas, con sujetos humanos, y entonces tienen que aprender a hacer anónimos los datos, aprender técnicas para hacer los datos anónimos y que no se pueden encontrar a los sujetos que participaron en esa investigación. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, como ven, son cosas específicas. A veces las ingenierías piden, o sea, los datos que generan en este tipo de facultades son cosas más experimentales. Realmente medicina es otro campo, es con otro tipo de habilidades. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar diferentes tipos de habilidades en base al tipo de facultad, o sea, al tipo de información que ellos produzcan, el tipo de datos que ellos creen. Entonces, es muy importante la colaboración que se va a tener entre bibliotecas y facultades. Es fundamental. También tenemos como tercer punto que sería la participación de bibliotecarios. Tenemos que existe una gran necesidad de que los bibliotecarios utilicen la programación de alfabetización de datos. Sorprendentemente, como les decía, se descubrió que en un estudio que aunque los docentes identificaron con mucho entusiasmo las necesidades de la inclusión o las necesidades de incluir a sus alumnos en la alfabetización de datos y desarrollar este tipo de habilidades, los docentes expresaron una cierta incertidumbre o renuencia a enseñar este tipo de habilidades de gestión de datos a sus propios estudiantes, y no se pudieron articular con precisión qué habilidades deberían enseñarse para remediar esta situación. Entonces tenemos que, nosotros tenemos ahora como un gran espacio. Nosotros están los docentes, quieren que sus estudiantes tengan cierto tipo de habilidades y que desarrollarlas, ya sea para el uso del laboratorio, para el uso de sus mismos, que les entreguen sus mismos materiales de clase basados en evidencia, y sí, están muy entusiasmados a la hora de que sus estudiantes aprendan eso. ¿Quién no quisiera que sus estudiantes, o sea, se fundamentaran en datos, dieran evidencia de lo que están planteando y lo fundamentaran correctamente? Pero realmente no tienen la disposición, no se encuentran en la disposición de desarrollar este tipo de habilidades. Entonces nosotros como bibliotecarios sí podemos empezar a desarrollar este tipo de habilidades, podemos empezar a interactuar con nuestros propios docentes y empezar a mostrarle que nosotros tenemos una visión clara de qué queremos desarrollar en sus estudiantes y cómo lo vamos a hacer. Nosotros tenemos una visión de qué habilidades queremos que ellos desarrollen, cómo desarrollarlas, y a partir de elaborar un plan de alfabetización de datos por varias etapas, va entonces a facilitar que los docentes tengan los estudiantes con un nivel de alfabetización de datos suficiente como para que puedan hacer o realizar buenos trabajos de investigación. Entonces, tenemos acá como un último punto que sería la instrucción continua,
en alfabetización de datos. ¿Qué queremos decir acá? O sea, que no es un trabajo de un día, no es un trabajo de hacerlo una sola vez y ya. O sea, es un trabajo que requiere un esfuerzo que es continuo. O sea, hay que empezar a hacerlo y empezar a realizarlo de manera constante en nuestra institución. Y como les digo, ahora vamos a ver cómo es la cultura que deberíamos formar en torno a la alfabetización de datos. Eh, es una cultura, va desde la organización en sí hacia abajo, hacia los estudiantes. Vamos a ver cómo es, porque es un proceso sistemático, y también decir que los estudiantes necesitan una exposición repetida a este tipo de conceptos de alfabetización de datos para poder crearse un marco mental y poder empezar a aplicar este tipo de conceptos a las situaciones que tienen que hacer en su vida académica o que van a tener en su vida profesional. Entonces, vemos acá, eh, lo que vamos a ver ahora sería la cultura del uso de datos. ¿Y qué es la cultura del uso de datos? O sea, es cómo influye o cómo se van a ver los datos en el contexto de una organización, en el contexto de nuestra vida diaria, cómo podemos verlo, o cuáles son las 5 pilares que tenemos que tener en cuenta acá, que los tenemos, son 5 pilares, para construir una sólida cultura del uso de datos. El primero es garantizar el acceso a los datos. ¿Qué cosa es garantizar el acceso a los datos? Es hacer que los datos sean recuperables, o sea, asignarle a todo nuestro conjunto de datos un identificadores únicos, ya puede ser handle, puede ser DOI, puede ser, o sea, cualquier tipo de indicador, de identificador único que nos permita localizar el recurso en la web, hacer que sean accesibles y sobre todo incluye también de la parte de los metadatos que nosotros le ponemos a la hora de escribir los datos, de manera tal que los datos son accesibles, se coordinan, se filtran y se preparan en formas que permitan analizarse de manera rápida y eficiente, interpretar los datos para responder las preguntas claves y abordar importantes prioridades en la enseñanza y el aprendizaje. O sea, nosotros tenemos que almacenar en nuestra base de datos que tengamos, en nuestro conjunto de datos que debemos almacenarlo, pero tiene que incluir toda la documentación para que se puedan realizar buenos análisis. Muchas veces los datos no son como la misma información, los datos requieren muchas veces de información complementaria. Muchas veces nos ha pasado, vemos una tabla y arriba de la tabla vemos un conjunto de datos, vemos arriba que tienen cada uno de los encabezados, arriba tienen siglas. Muchas veces no entendemos eso. O sea, muchas veces un esquema de metadatos puede ser esquema de metadatos de Data Documentation Initiative, puede ser Unicode, Unicode, puede ser también lo que sea DataSite. O sea, no tiene la documentación suficiente para poder crear, para poder interpretar estos datos. O sea, nosotros tenemos que empezar a crear este tipo de documentos secundarios que van a potenciar la manera en que son entendidos estos datos. Por ejemplo, puede ser un diccionario de datos, puede ser un archivo README, son cosas que nos ayudan a contextualizar. No digo que no se ponga un esquema de metadatos, o si un esquema de metadatos es muy importante utilizar Unicode, utilizar DataSite, es muy importante, pero a veces no es suficiente para describir los metadatos estructurales que va a tener un conjunto de datos. Entonces, las buenas prácticas, por ejemplo, aquí se identifica un conjunto de buenas prácticas a desarrollar, ¿no? Sería identificar y utilizar la gestión de datos en los sistemas de almacenamiento de datos posibles. Entonces, tenemos que tratar de identificar cuáles son, en nuestra misma organización, cuáles son todos aquellos sistemas en que se almacenan datos. ¿Dónde están nuestros llamados data warehouse? O sea, nuestros almacenes de datos, ¿dónde están? O sea, ¿cómo podemos acceder a esta información que tienen nuestros almacenes de datos? Nosotros, los bibliotecarios, yo creo que somos privilegiados muchas veces. Nosotros tenemos una fuente de datos inmensa, que muchas veces son los sistemas de gestión de bibliotecas. Por ejemplo, COA. COA es un sistema de gestión de bibliotecas bibliotecario, o sea, muy rico, nos ofrecen mucha información, nos ofrecen muchos datos. O sea, nosotros lo consultamos de manera diaria, nosotros tomamos decisiones en base a los datos que nosotros lo tenemos identificado como un conjunto de datos que podemos utilizar para la hora de tomar decisiones. También tenemos que seleccionar los datos apropiados para el uso del aula, investigaciones y la toma de decisiones. O sea, nosotros tenemos que desarrollar este tipo de características, como decía, de que las personas sepan utilizar los datos que son en el momento que corresponde. Y también identificar el personal o las personas para poner las funciones de datos. O sea, necesitamos también identificar a esas personas que tienen ese tipo de habilidades,
que son de entrada de datos, que pueden hacer buenas descripciones de metadatos, y ponerlos al frente, ponerlos a describir los datos para poder tomar buenas decisiones y que los datos sean accesibles, ¿no? Ese sería un primer pilar. El segundo pilar vamos a ver que es el significado de los datos, o sea, darle significado a los datos. Primero, se proporciona tiempo, o sea, se le va a dar un tiempo siempre requerido a los usuarios a la vez que descargan un conjunto de datos, siempre se toma un tiempo para analizarlo, ¿no? Y de manera colectiva empiezan a dar sentido a lo que envían estos datos. Muchas veces eso pasa en grupos de investigación, se empiezan a analizar un conjunto de datos y de manera colaborativa, siempre, o sea, en esta terminología de bibliotecario de datos, de datos, cada vez que hablemos, siempre va a estar un entorno muy colaborativo. Entonces siempre se va a tratar de ir a esa parte colaborativa para empezar a, entre todas las personas de nuestro equipo, construir y empezar a darle significado y entender qué implican los datos y explorar cómo vamos a llevar de esos datos a evidencia, cómo vamos a convertir datos en información. O sea, ese proceso es muy importante realizarlo de la manera correcta. Entonces, este tiempo se va a centrar, digamos, en el proceso de análisis que tenemos con los datos, en dar sentido a los datos y está respaldado por el uso de prácticas consistentes basadas en consultas. O sea, va a estar en las consultas que se hagan, ya sea hacia entre nosotros mismos y empezamos a internacionalizar la información que nosotros comprendemos que se está extrayendo de los datos y empezamos a darle significado al conjunto de datos como tal. Como buenas prácticas podemos definir que tenemos que identificar en acá las formas de asegurar el tiempo para el trabajo con los datos. Deberíamos tener, asignarnos a nosotros mismos un tiempo para trabajar con los datos, dedicarnos a trabajar con los datos, a hablar con nuestro equipo de bibliotecas para interactuar y que entre todos podamos contribuir con los datos que tengamos. También debemos crear herramientas y procesos consistentes para consultar datos. O sea, nosotros tenemos que crear herramientas que nos permitan consultar los datos de manera consistente, que nos permita describirlos de manera consistente, que los protocolos que se tienen, ya sea para compartir los datos, para el uso de los datos, para la descripción de los datos, para la entrada de los datos, sean protocolos consistentes y que permitan una descripción y garanticen la accesibilidad en largo plazo de los documentos. Para de esta manera poder construir con equipos, podemos construir y darle significado a este conjunto de datos. Segundo, tercero, vamos acá, que sería aclarando las expectativas del uso de datos. También tenemos que, hay expectativas siempre en los usuarios sobre cómo utilizar los datos. Y muchas veces estas expectativas sobre el uso de los datos cambian a medida que las habilidades se desarrollan mucho más. O sea, tenemos un usuario tal vez inicial, por ejemplo, en el primer ciclo de la universidad, empezamos a dar este tipo de tratamiento. Cuando él termine y se convierte y pasa a la vida laboral o se convierte en investigador, va a analizar los datos de manera diferente a que cuando los analizaría cuando no tenía esas habilidades tan desarrolladas. O sea, tenemos que saber que a medida que va pasando el tiempo, nuestros usuarios desarrollan esas habilidades de manera tal que van cambiando su visión y las expectativas que se tienen sobre el uso de los datos. Entonces, en las bibliotecas vamos a crear mensajes coherentes sobre cómo se pueden utilizar los datos para apoyar las capacidades profesionales de los investigadores y el aprendizaje de los alumnos. En las bibliotecas tenemos que empezar a mostrar las bondades que tiene el uso de datos y la relevancia que tiene, ya sea para el uso en la academia, o sea, en nuestra biblioteca, el uso en la investigación o el uso en la misma fuerza laboral, o sea, en nuestro propio trabajo, cómo podemos ser y vamos a ser más deseados por las personas que contratan, debido a que tenemos habilidades que no tienen todas las personas, que son habilidades que las empresas están buscando mucho en estos días. Segundo, vamos a hablar acá de las buenas prácticas en esto de que es la expectativa que se tiene sobre el uso de los datos. Y vamos a ver como buenas prácticas que es modelar las normas profesionales del comportamiento, incluidas habilidades efectivas de diálogo y uso del signo de investigación. O sea, vamos a tener que, como mismos los estudiantes, mostrar el ciclo de investigación, cómo funciona la producción de datos, el uso de este ciclo de investigación, cómo gestionar los datos, cómo deberíamos comportarnos en el uso de los datos, o sea, la ética que se tiene que tener a la hora de tratar con los datos, ¿no? También nosotros como institución deberíamos escribir una política clara del uso de datos que describa las expectativas para el uso de datos con todos los usuarios de la biblioteca. Si nosotros tenemos datos, contamos con un almacén de datos y lo ponemos a disposición de nuestros usuarios o
no sé, por ejemplo, nuestros usuarios acceden a nuestros propios bancos de datos porque lo hacemos público, ¿no? Nosotros tenemos que decirles claramente cuáles son las normas y las expectativas de la política de uso que se tiene. O sea, cómo se van a utilizar estos datos, para qué se van a utilizar. En este caso, por ejemplo, es muy útil el uso de licencias de dominio público, o sea, puede ser la licencia Creative Commons 0, la versión 1.0, la versión de dominio público, puede ser una versión Creative Commons autor y no comercial, la 4.0. O sea, tenemos varias versiones de licencias creativas que nos permiten apoyar el uso de buenas políticas a la hora de uso de los datos. Ahora, vamos a ver, sobre todo acá, es desarrollando las habilidades, ¿no? Desarrollando conocimientos y habilidades para usar los datos. O sea, otro de los pilares en que centraríamos esta cultura, no solamente es un cambio de cómo enseñar a los usuarios, es un cambio que vamos a hacer cultural, un cambio cultural y enfocar a las personas a estos 5 pilares, o sea, a que tienen que utilizar los datos, a que tienen que ver, darle significados a los datos, a que tienen que hacer accesibles los datos que uno mismo produce, que tienen que describirlo de la manera correcta. Entonces, las habilidades que tenemos que desarrollar en estas personas, como hemos hablado anteriormente, sería llevar a cabo un aprendizaje profesional adecuado con respecto al uso de datos, evaluación de alfabetización y uso de datos. El aprendizaje profesional está integrado en las prácticas diarias y apoya a los maestros e investigadores en la construcción del conocimiento contenido a lo largo del tiempo. O sea, este tipo de aprendizaje que pueden tener nuestros usuarios, que van a tener nuestros usuarios, si empezamos a desarrollar este tipo de programas de alfabetización de datos, van a permitir que se integre, y como decía, no solo en la vida académica, es muy importante esto, no solo es para su vida académica, es para su vida profesional, es para su vida personal, o sea, es para su vida. Entonces, como buenas prácticas, vamos acá a ver que es promocionando aprendizaje profesional para que los directores usen datos en el edificio con docentes investigadores. Como les decía, no va a venir solamente de nosotros. Nosotros tenemos que hacer que las directivas de nuestras instituciones empiecen a tomar sus decisiones basadas en datos, o por lo menos que muestren que sus decisiones están basadas en datos consistentes. Por lo tanto, esto va a hacer que esa persona es como una cadena. El director puede ser al profesor, a medida que él empieza a dar sus decisiones basadas en datos, les exige a los profesores que hagan lo mismo. A su vez, estos profesores exigen a sus estudiantes, y de cierta manera es como una escala, empieza a bajar hasta el último grado. Y entonces nosotros desde arriba, hasta la punta de la pirámide, debemos bajar y hacer que el aprendizaje sea a todo lo largo de nuestra institución. Como les decía, no se va a quedar solamente en nosotros como usuarios, nosotros como profesores, los docentes, los administrativos y los estudiantes. O sea, son todos los usuarios que nosotros tenemos y que realmente tenemos que ir de los pilares esenciales de la directiva que lo usen para la toma de decisiones. Si nosotros no predicamos con el ejemplo, si no tenemos el ejemplo en nuestra biblioteca, que empiecen a tomar las decisiones de esta manera, ¿cómo nosotros vamos a enseñar este tipo de habilidades? Si nosotros no tenemos, o no contamos con, decirle, con la capacidad moral de reclamar algo que realmente nosotros no utilizamos, ¿cómo estamos diciendo que algo es útil si nosotros no lo usamos? Pues nosotros tenemos que utilizarlo y empezar a llevar este liderazgo y mover esta experiencia y liderazgo a toda la institución. O sea, vamos a incluir administrativos, vamos a incluir a docentes, vamos a incluir a investigadores, vamos a incluir a todos y a los estudiantes también. Pero tenemos que saber que es una pirámide. A medida que los de arriba empiezan a pedir y los de abajo van a empezar a también sustentar sus decisiones en datos, ¿no? Entonces, como vemos, es toda una cultura, un cambio cultural que se requiere para el uso de datos. Y que realmente en estos tiempos, yo pienso que es fundamental y que cada día nos vamos a acercar más a esto, cada día tenemos más datos, producimos más datos y realmente se estima ya que la producción en este año me parece que va a ser 20 zettabytes de información aproximadamente. Realmente es una cantidad monstruosa de datos que se producen de manera anual y a nivel global, ¿no? Y entonces necesitamos personas cada vez con más habilidades para poder esos datos hacerlos accesibles, porque muchos de los datos que se generan no son accesibles. Entonces nosotros tenemos que empezar a desarrollar las capacidades en las personas para que todos empiecen a analizar los datos, todos empiecen a ser accesibles los datos. Y no, es un proceso en que la biblioteca tiene que tomar el liderazgo. Tenemos que tomar el liderazgo y empezar a llevarlo hacia adelante. Entonces, también debemos estructurar el aprendizaje profesional para prácticas de uso en grupos pequeños. Eso es una muy sencillo. Por ejemplo, empezaríamos trabajando con nuestra propia biblioteca en nuestro grupo pequeño de bibliotecarios
empezar a trabajar con el uso de la comunidad, empezar a enseñar a las personas a partir de lo que nosotros hacemos, que es lo que nosotros queremos que ellos hagan, y ponerle los ejemplos y empezar a desarrollar incluso eh, de esta manera, sustentar siempre nuestras decisiones basadas en los datos, va a hacer que los directivos nos tomen en cuenta. Nos va a hacer que las personas siempre van a tener que comunicar con nosotros, porque nosotros no estamos diciendo las cosas, nosotros estamos mirando los datos, extraemos la información de ahí y lo sustentamos. Tenemos una base muy fuerte y muy consistente a la hora de lanzar nuestras propuestas. O sea, si lanzamos un servicio, pongo un ejemplo de la biblioteca, ¿no? Nosotros deberíamos en nuestro grupo de bibliotecarios, jamás por qué estamos diseñando un servicio y cuáles son las bases que sustentan ese servicio y por qué la importancia de ese servicio, en base a qué nosotros estamos tomando ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, realmente de esta manera se deben tomar las decisiones, no en la biblioteca, en todas las organizaciones. Pero una buena práctica sería empezar con grupos pequeños dentro de la organización y a partir de ahí empezar a transmitirlo hacia afuera de la organización, ¿no? También tenemos acá, como un quinto pilar, sería liderar una cultura de datos. O sea, el liderazgo de las bibliotecas va a nutrir y apoyar una cultura de uso de datos y contribuye a desarrollar estructuras organizacionales que incluyen tiempo y recursos para llevar un diálogo continuo de datos y comentarios que ayudarán a los usuarios a actuar sobre los nuevos conocimientos. La actuación sobre el conocimiento se apoya en niveles administrativos, docentes y estudiantiles. El uso de datos por parte de la dirección es fundamental. Como vemos acá, es lo que veníamos diciendo. O sea, nosotros, como bibliotecarios, tenemos que llevar la delantera, tenemos que empezar a desarrollar estructuras en nuestras mismas organizaciones a través del diálogo que tienen con otros departamentos, para empezar a dedicar tiempo y recursos para que las personas empiecen a interactuar con nosotros. No, las capacitaciones no solo serían en la parte de lo que es, vamos a quedarnos solo en la parte de estudiantes, como también a través de darle información y la participación de datos en nuestros propios administrativos. Cuando nuestros propios administrativos empiecen a utilizar esto, una actividad que desean muchas empresas que sus usuarios tengan, que sus empleados tengan, mejor dicho. Entonces, yo creo que es bastante atractivo llamar sobre todo a la parte docente, llamar a la parte administrativa, y realmente en la parte laboral incluimos. Entonces nosotros deberíamos, como biblioteca, como buenas prácticas, defender las prácticas de análisis de datos. Debemos defender que siempre a la hora de tomar decisiones se tiene que sustentar en análisis eh, concretos de datos. Entonces, para tomar decisiones se tiene que tener una base sólida a la hora de tomar cualquier tipo de decisión y hacer que los directores empleen intencionalmente estrategias para poner el uso de datos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Nosotros tenemos que siempre ir desde la directiva, de los perfiles más altos, y ahí empezar a bajar. O sea, nosotros tenemos que tratar de coordinar con las máximas autoridades de nuestra institución para crear políticas y para crear estrategias que empiecen a direccionar no solo a los estudiantes, no solo a los usuarios, a todas las personas de la organización para mejorar su aprendizaje. No solamente los estudiantes, siempre nos vamos a quedar un poco más, mucho más abiertos, que va a ser todas las personas de una organización. Ahora, bueno, hasta aquí nosotros tenemos ya diseñado esto hasta este momento, ¿no? Realmente queremos, si empezamos a hacer la ronda de preguntas ahora, tal que les parece. Realmente si ahora nuestro moderador, por favor, que intervenga para empezar a leer lo que son las preguntas y empezar a dar respuesta a todas las dudas que se tengan al respecto. Como vemos, es un campo novedoso, es un campo que sirve para la vida y realmente yo lo veo como un buen lugar para insertar a todos, para insertarnos todos en ahora, más ahora en estos tiempos que son de tanto flujo de datos y realmente es útil para las personas en su vida diaria. Excelente, Luis, la disertación. Vamos, tenemos una pregunta en el chat. Voy a proceder a leer, ¿cierto? Dice, ¿cuál podría ser el punto de partida para alfabetizar la comunidad estudiantil y docente de una biblioteca universitaria, donde solamente hay 2 profesionales bibliotecarios? Gracias. Como les decía, nosotros, primero es un trabajo que es, no es de ahora por ahí, es un trabajo que necesita tiempo, necesita dedicación, necesita, primero podríamos empezar a desarrollar lo que serían unos breves cursos de uso y manejo de datos, o empezar, como decía, empezar con los docentes,
y empezar a diseñar, por ejemplo, cursos online de manera autónoma, por ejemplo, lo que son las MOOCs. Vamos a empezar a diseñar cursos de esa manera que los estudiantes puedan insertar, ir y no necesite constantemente de nosotros estarles enseñando, sino diseñarlo todo de una manera muy interactiva a través de videos, ejercicios, entonces que los estudiantes puedan interactuar de esa manera. Yo creo que sería una buen comienzo para desarrollar cursos sobre actualización de datos, solo así de esta manera para los estudiantes, pero sí me parece importante hacerlo más presencial para los investigadores y docentes, para decirle que empezamos a hacer este tipo de cosas para poder incluirlo, que le incluyan a la hora de que los estudiantes empiecen a pasar sus cursos, sus materias, por ejemplo, sobre metodología de la investigación, que para poder cursar esa materia tienen que tener aprobado un curso que da la biblioteca. O sea, podemos empezar este tipo de diálogos y son sencillos, realmente no es tan complejo como diseñar, como les digo, lo que son las MOOCs, o sea, un curso que prácticamente va por él mismo a través de videos interactivos, a través de este tipo de cosas, y, y puede ser un punto inicial de partida. Entonces, podríamos estructurarlo de esta manera. Para los estudiantes vamos a hacer un curso que sea, o sea, gratuito, que sea de manera online, y sin embargo, para los investigadores, si quisiéramos como que profundizar un poco más lo que es administradores, administrativos y docentes investigadores, sí deberíamos darle un poco más de capacitación eh, más presencial. Entonces, tal vez en esa hora sí haremos conferencias, seminarios sobre el uso, sobre cómo utilizar los datos, para que ellos, a su vez, empiecen a forzar a nuestros estudiantes a ingresar a nuestra aula virtual y de esa manera yo creo que sería sencillo. También otra de las formas es empezar a enseñar es como todo, es como una campaña de marketing, ¿no? Que hay que utilizar los datos, realmente es muy parecido, como decía, de cuantificación informacional, realmente no son programas que realmente son de enseñanza y son de manera casi siempre se hacen de cursos, ¿no? O sea, un curso online, sí que anda prácticamente por sí mismo, cuando las personas se matriculan, se matriculan solo los estudiantes, hacen las preguntas y al final le dan una calificación, y solo lo único que tenemos que hacer es un certificado. Requerirá mucho tiempo de diseñarlo al principio, pero ya después que se enseñe, prácticamente va a andar solo. O sea, yo creo que sería una buena estrategia. ¿Qué más? Luis, por ahí tenemos otra pregunta. Dice, ¿es necesario un cierto perfil bibliotecario? O sea, sí, sí, realmente sí necesitamos un nuevo perfil. El perfil que estamos hablando acá es el perfil que es el adecuado, que habíamos hablado, sería el bibliotecario de datos, ¿no? Sería bibliotecario de datos, en el cual nosotros, como bibliotecarios, necesitamos otro tipo de habilidades. Como digo, no solamente eran las capacidades tradicionales de una biblioteca. Analizar los datos y entender los datos es bastante complejo, no es un proceso sencillo, hay que desarrollar habilidades analíticas bastante profundas, bastante fuertes, y sí requiere que, por parte de nosotros, que nosotros dominemos el lenguaje de programación, que dominemos cómo es la visualización de la información, que dominemos estructuración, cómo estructurar los datos, la forma de presentación de los datos. O sea, requiere bastantes habilidades nuevas que nosotros habíamos visto en clases anteriores sobre el rol del bibliotecario de datos. O sea, este tipo de perfil de bibliotecario de datos, que últimamente, no aquí tanto en Latinoamérica, sino que viene más bien de la parte anglosajona, Estados Unidos, realmente viene muy fuerte. Hay perfiles que están naciendo exclusivamente para bibliotecarios de datos que dan este tipo de capacitaciones y que dan este tipo de formación adentro de las instituciones. No solamente se quedan en las bibliotecas, van adentro de las instituciones, en los centros de información, o los centros de procesamiento de datos, hacen el archivo incluso, en que tienen que manejar grandes cantidades de datos, alfabetizan a las personas de la empresa. Tenemos otra consulta. Dice, ¿cómo a ver, perdón, ¿cómo desarrollaríamos los bibliotecarios un pensamiento crítico? A ver, las formas de desarrollar un pensamiento crítico es en el análisis que se tiene a la hora de, o sea, en el análisis. Nosotros el pensamiento crítico que debemos desarrollar estrategias, debemos empezar a desarrollar formas, por ejemplo, con nosotros el pensamiento crítico es, o sea, tenemos un conjunto de datos, tenemos una cierta información, o sea, y no creerla la primera vez, investigarla, nosotros ir atrás de la información, era como decía René Descartes, o sea, que siempre tenemos que averiguar, siempre tenemos que ir a las raíces, a las raíces, a la raíz de las cosas. Y realmente a veces tenemos una información
pero a veces no. ¿Qué hacemos? Nos quedamos con esa información, no vamos a los datos que sustentan esa investigación. Eso es a tratar de empezar a desarrollar, porque es por primera vez un pensamiento crítico. Entonces, el pensamiento crítico iría desde el inicio, o sea, iríamos desarrollando este tipo de habilidades como bibliotecarios, podemos empezar a hacer análisis de conjuntos de datos, empezar como prácticas diarias. Por ejemplo, yo me he puesto muchas veces, por ejemplo, leo una noticia. Esa noticia que nosotros tenemos, ¿sobre qué datos se sustenta? Vamos a buscar los datos. ¿Cuántas veces nosotros nos dicen una información en un reporte periodístico? Esta información se está aquí acá, pero realmente no consultamos esa información. Nosotros nos quedamos con las conclusiones que ellos dan, pero nosotros no somos capaces de desarrollar el pensamiento crítico de analizar el por qué se están llegando a esas conclusiones. Entonces, nosotros mismos analizar los datos y tratar de arribar a las mismas conclusiones. O sea, nosotros tenemos que partir, como vemos, desarrollo de pensamiento crítico va desde la base. O sea, nosotros como bibliotecarios tenemos esas habilidades. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a describir un recurso, muchas veces tenemos que incorporarle lo que son palabras claves, ¿verdad? Entonces, a la hora de empezar a crear ese tipo de descriptores, requiere un análisis, un pensamiento crítico, requiere estar horas muchas veces de tratar de buscar un término y un tesauro para poder describir correctamente lo que se quiere decir. O sea, muchas veces nosotros hacemos esto de manera inconsciente. Y realmente nosotros como bibliotecarios venimos con el pack completo, por así decirlo. Nosotros venimos con muchas habilidades integradas. Lo que nos queda solamente es desarrollar un poquito más. Tal vez en pensamiento crítico, muchas veces ser curioso. O sea, ser curioso en las cosas, empezar a analizar, no quedarnos en que las personas nos digan hasta, hasta aquí. O sea, sino realmente nosotros empezar a pensar o a criticar de cierta manera de por qué se está diciendo y cómo se están diciendo las cosas. La compañera Diana Fajardo también nos hace un comentario, dice, es un nuevo rol del bibliotecario. Entonces, Luis, es excelente tu disertación. A manera de resumen, tenemos que entender la parte de los ingenieros de datos, los analistas de datos y los críticos de datos, a manera de resumen, ¿no es cierto? Entonces, el bibliotecario no debe limitarse y debe ir siempre un paso adelante. Me gustaría, Luis, de pronto, si podrías compartir, me quedó la duda, por ejemplo, del compañero que hizo, son solo 2 bibliotecarios y cómo podrían alfabetizar a los estudiantes y a los docentes. Por ejemplo, la página de Moodle que ha creado el Centro de Documentación Regional, de pronto, eso también podría ser a manera de ejemplo para los compañeros. Es un recurso que en realidad no necesita mucha inversión, sino más bien un poco de conocimiento para poder crear el curso y de esta manera poder difundirlo, ¿no es cierto?, tanto a la comunidad universitaria como estudiantes, docentes e investigadores. Ahora podemos compartir esto. Una pregunta, Richard, también para también darle lo que es una variedad también a esto. Nosotros acá no podemos enseñar a los usuarios para que hacen la mano y puedan intervenir de cierta manera también para hacer un poco más de diálogo, que no solamente se quede en el chat. Listo, Luis. Voy a proceder pronto, si alguien tiene alguna duda, voy a proceder a habilitar los micrófonos para que lo hagan directamente. ¿Ya? Listo. Sí, muchas gracias, Richard. Sí, Richard, ya puedo habilitar los micrófonos. Sí, Ariel, empieza para llamar a Carlos, 12 años padres. Ahora de micrófono. ¿De qué quiere? ¿De pollo? Vos.
Tiene su lado, ¿verdad? Sí, yo te digo. Hola. Licenciado, les... Gracias, gracias. Por favor, prueben a ver si pueden, o sea, de una persona en una persona, a ver si pueden ir habilitando su micrófono para que puedan interactuar como tal y empezar a generar como tal lo que se quiere en este tipo de eventos, que empieza a ver como tal debate. Bueno, ahora sí me parece que las personas, o sea, los participantes que deseen hablar, les dicen si pueden habilitar el micrófono para poder hacer su consulta y así hacerlo de manera mucho más ordenada. Por favor, si me pueden ayudar con el nombre de la persona para poderle habilitar el micrófono para que participe. En el chat, por favor, me escribe para poderle identificar. ¿Me ayuda, por favor, con su nombre? También para ir respondiendo, ¿no? A lo que Luis, de pronto me ayuda a ver quién desea participar en el chat. ahora no veo que me sale nada acá. Ya, le voy a ceder la palabra a la licenciada Diana Fajardo. Me espera un momento, por favor. Diciendo que no puede, tú vienes aquí. Tómame una foto. Esto no me sirve, mejor con el... Leo, tómame una Bien, foto aquí. por favor, si puede, usted mismo puede habilitar el micrófono, ya está para que pueda participar. Sí. Así se escucha. Dianita, ¿tiene habilitado el micrófono? Puede participar. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se le escucha perfectamente. Ya. En primer lugar, muy buenas tardes, compañeros. Felicitaciones, Luis. Excelente el tema, tu explicación. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y realmente hay mucho trabajo por hacer en la biblioteca. Excelente, excelente. Muchos retos y muy animada por eso. También quería pedir un favor especial. Tú has hecho algunas presentaciones, algunas conferencias, y yo tengo acceso solo a una de ellas. Es posible ver las demás porque yo, por razones fuera de mi voluntad, digamos, no pude estar porque tenía otro curso en el mismo horario a veces. Y solicito ahora que nos podrían compartir, yo creo que Richard ya puso algún link como para poder ver todas tus presentaciones. Gracias y felicitaciones. Sí, muchas gracias. O sea, todas las presentaciones siempre al final nosotros compartimos lo que son las presentaciones. En caso de que necesiten cualquiera de ellas, yo se las puedo compartir. Todas las tenemos de manera accesible. Mayoría de las presentaciones que han sido hasta ahora han sido tres. La última, o sea, la vez anterior no tuvo mucha presentación, pero tres de ellas se pueden acceder a través de Genially y podemos verla a través de esta plataforma, ¿no? También, Richard, me parece que Jefferson Benítez estaba pidiendo, alzando la mano, si le pudieras habilitar el micrófono para que pueda intervenir y después envía. Ya está habilitado. Por favor, Jefferson, ¿nos puedes compartir ya tu comentario? ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Ya. Sí, está muy interesante la exposición. Felicitar a la organización
Y bueno, quiero consultar qué es lo que diferencia una alfabetización de datos de una alfabetización informacional. Una alfabetización de datos termina siendo más amplia que una alfabetización informacional. Esa es mi Sí, pregunta. sí, a ver, realmente también lo hice también en base a que nos llamara la atención también ¿por qué alfabetización de datos ahora y no alfabetización informacional? Y habíamos visto en principio que la información se construye en base a datos. O sea, por lógica, veníamos primero a alfabetizar en datos y después en información, ¿no? Y realmente ha sido todo lo contrario. Siempre hemos alfabetizado primero en información y luego en datos. Realmente la alfabetización de datos es que los usuarios empiecen a desarrollar este tipo de habilidades tecnológicas para el uso y manejo de la información como tal. Realmente, el análisis de datos va a como que la unidad básica, una unidad un poco más primitiva de poder construir la información. Los usuarios no van a empezar a, ¿cómo decirle?, a ir a las bases de datos, a enseñarle cómo acceder a las bases de datos, cómo consultar información ahí. O sea, nosotros vamos a enseñar que usen estos datos para que ellos empiecen a construir información. Esa es la diferencia como tal que fundamental que se ve entre alfabetización de datos y alfabetización informacional. Sea, espero haberle dado respuesta a su pregunta, pero realmente es porque vamos a un poco más básico y cuando hacemos lo que es la alfabetización de datos, al final el usuario va a terminar construyendo información, va a terminar descubriendo información relevante. De la otra manera, sencillamente, la persona no construye la información, sino consulta la información que ya está previamente creada. Sí, Richa, me parece que también la Marlene King de Cordero también está pidiendo la palabra, si es posible. Sí, la licenciada Marlene tiene habilitado el micrófono, por favor, para que pueda participar. Luis, buenas tardes. No, Buenas tardes. de mi parte solo quería agradecerle la brillante exposición, felicitarle y siempre usted está compartiendo generosamente con nosotros, sus compañeros, y bueno, y con toda la comunidad. Entonces, eso creo que tiene que destacarse. Le agradezco mucho por compartirnos todo lo que usted sabe. Muchas gracias, Mario. Y realmente esto siempre lo vamos a tratar de hacer, incluso antes de regresar, o sea, antes de todo esto vuelva a la normalidad, nosotros no queremos perder esta iniciativa. Por eso les pido a todas las personas que están participando acá que por favor me ayuden a llenar la encuesta. Hoy a esto de las 5, dentro de un momento se les va a, a llegar un correo con información para poder diseñar las horas y no perder nunca este tipo de espacios, ¿no? Que tanto trabajo nos ha sido para construirlo, que realmente queremos que esto perdure en el tiempo, o sea, tener este tipo de eventos 2 veces al mes, una vez que todo esto siga en la normalidad. Pero muchas gracias a usted también por siempre participar en este tipo de seminarios, ¿no? También Sí, le un paso. privilegio para mí, Luis. Y sí, esto tiene que tener continuidad. Felicitaciones nuevamente. Una Muchas buena gracias. tarde. Sí, igualmente también quería comunicarles a todos nuestros usuarios, a las personas que están en este seminario, que pueden encontrar todos nuestros webinars, todos se pueden encontrar, todos los tenemos en la página de YouTube de la biblioteca. Este también se va a subir y les pasaremos también el link para que lo puedan consultar. También la compañera Ruth Ruiz, si pudieran intervenir, que había alzado la mano. Ya le voy a ceder el permiso. Saludos a todos. Y también quiero agradecer a los organizadores, la gestión, la logística de este tipo de eventos. La verdad es que se aprende muchísimo. En mi caso, tengo muy poca experiencia. Estoy culminando una licenciatura en bibliotecología y los trabajos que he tenido hasta el momento han tenido que ver con procesos técnicos, pero me apasiona, me emociona muchísimo el trabajo que tiene que ver con alfabetización informacional. Trabajo en una biblioteca universitaria donde contamos con muy poco personal bibliotecario. Me gusta orientar al usuario
a que sepa dónde y cómo utilizar los recursos, aprovecharlos sobre todo. En el caso de maestrías y posgrados, me ha costado un poco orientar al usuario sobre el uso de bases de datos. ¿Cuál es su recomendación, maestro, para llegar a este tipo de usuarios, donde la brecha digital es bastante marcada? Muchas gracias por su respuesta. Sí, bueno, espero a ver si le entiendo bien. Realmente, en la parte esta que nosotros deberíamos acercar a los investigadores también hacia el uso de los datos, ¿no? O sea, el uso de los datos, que realmente es muy importante para los investigadores, el uso de los datos en su investigación. Primeramente los conduciría o los haría que empiecen a buscar en repositorios de datos. No me quedaría solamente en bases de datos convencionales. Podríamos ir a Mendeley Data, que es una base de datos sobre datos. Podríamos ir a Riad, que es un buen repositorio de datos. Podríamos ir a Fisher, que es un muy buen repositorio de datos. Y realmente esas personas que realmente son un poco más complicadas a la hora de nosotros en tratar de formarlos a ellos, es un poco complicado este proceso, ¿no? Y realmente nosotros también tenemos que demostrarle, ¿no?, que la utilidad que va a tener tanto en su vida profesional como su vida personal. Y realmente el uso y manejo de los datos, o sea, yo creo que muchas veces nos ven a nosotros como ponedores de libros que le podemos dar información cercana, o sea, cómo buscar información. Pero que nosotros nos sentemos y nosotros podemos ayudarlo no solo a eso, sino a visualizar los datos, a entender los datos que ellos utilizan para una investigación. Yo creo que nos van a ver de otra manera. O sea, nos van a entender, vamos a vernos a nosotros, no como esas personas solamente que están en una biblioteca muchas veces. Realmente nos van a ver con un poco más de seriedad, por así decirlo. Realmente muchas veces nos ven muy a la ligera, muchas veces, realmente tal vez ayudándolos a visualizar los datos, tal vez manejando una herramienta que tal vez sea compleja, que ellos se queden como tal asombrados sobre por qué nosotros dominamos estas cosas, cómo nosotros somos capaces de llegar a análisis de datos, de poder interpretar los datos de cierta manera, hacer visualizaciones complejas, ya sea en Tableau, ya sea en RStudio, ya sea en Python. O sea, ¿cómo nosotros podemos llegar a hacer eso si nosotros somos simples bibliotecarios? O sea, realmente eso nos va a dar a nosotros más prestigio a la hora de desempeñar nuestra función. Y si nosotros podemos demostrarle a los investigadores que nosotros no solamente le enseñamos las bases de datos, nosotros le enseñamos cómo utilizar los datos, cómo visualizarlos de una manera correcta. O sea, nos van a tomar mucho más en cuenta. O sea, vamos a hacer, hasta ahora los investigadores pueden ser un poco, decirlo así, un poco tosudos a la hora de nosotros querer llevarlos hasta nuestro campo, ¿no? Pero realmente nosotros tenemos que demostrarles a ellos que nosotros tenemos habilidades que ellos les faltan, y aparte de eso, que podemos desarrollar en ellos también habilidades que le van a ser muy útiles. Ojalá y espero que le haya servido de utilidad la respuesta. Sí, muchísimas gracias. Saludos. Igualmente, saludos. Si existe otra persona que quisiera intervenir, pues sería el momento. Sí, tenemos una pregunta de Sofía Franklin, estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana. Quisiera hacer una pregunta, teniendo en cuenta la alfabetización de datos es el paso previo a la alfabetización internacional. ¿Crees que es visionario salir a proponer como nuevos profesionales en ciencias de la información, bibliotecología, el reconocimiento de la alfabetización de datos dentro del core de los servicios fundamentales de las bibliotecas universitarias? Y nosotros no solo vamos a quedarnos ahí, o sea, nosotros tenemos que llegar a incluir la alfabetización de datos en los currículos de todos nuestros estudiantes. O sea, nosotros no nos vamos a quedar solamente en dejarlo en una alfabetización de datos por encima, pero vamos a tener que todos nuestros profesionales, o sea, todas las personas puedan, o sea, se les incluya en su malla curricular la alfabetización de datos. Para mí es fundamental, podemos decir de esta manera, que nosotros tomemos esta iniciativa. También cabe recalcar que la alfabetización de datos viene mucho del contexto empresarial, viene mucho de las empresas, pero realmente las personas que tenemos habilidades, o sea, realmente para el manejo y análisis de datos somos nosotros. Nosotros venimos con un pack que a veces nosotros, tal vez nos asombra mucho, ¿no? A la hora de poder, nosotros, a la hora de representar información de documentos, ese tipo de cosas hace que nosotros seamos profesionales idóneos a la hora de dominar y visualizar los datos, interpretar los datos. Y entonces que tenemos que tener en cuenta que la alfabetización de datos, a mí, sí es importante antes de llevar una alfabetización informacional,
producto que va a ser de mucho mayor utilidad hacia la alfabetización de datos como paso previo a la alfabetización informacional. Incluso va a contribuir que las personas que realicen la alfabetización de datos, o que estén bien alfabetizados en los datos, puedan comprender mucho mejor los procesos de alfabetización informacional. Y para mí sí, o sea, como les decía, no solamente visionarios, sino nosotros estamos en la obligación prácticamente, en la necesidad ya de empezar a proponer como profesionales en ciencias de la información, nosotros tenemos que enseñar, salir y empezar a proponer este tipo de cambios que se está dando. Nuestro mundo genera, como les decía, millones de terabytes anuales. Entonces nosotros, ¿cómo esos datos, si esos datos no se estructuran y no se hacen de la manera correcta, las decisiones que se van a tomar son erróneas? Entonces nosotros tenemos que empezar a formar, o sea, desde los niños deberíamos empezar a formar, hasta los estudiantes de universidad, hasta los investigadores, docentes, administrativos, todos tenemos que tener competencias básicas a la hora de empezar a en datos. Entonces, sí, la metodología de reconocimiento de la alfabetización de datos dentro del core de los servicios fundamentales de la biblioteca, sí. A mí me parece que tiene que ser parte del núcleo, conjuntamente con la información, alfabetización informacional, debe ser parte del núcleo central de los servicios que brinda una biblioteca. Y como les digo, si nosotros partimos de esta manera, o sea, nos van a ver de manera diferente. O sea, no nos van a ver como siempre personas que buscamos información y no encontramos, sino como personas que pueden ayudarlos a desarrollar habilidades que les van a servir en su ámbito profesional y en su ámbito personal. Richard, si existe alguna otra pregunta, me parece que la compañera Patricia si puede intervenir para que le habilite el micrófono. Patricia, ¿me ayudas con el apellido? Dígame, María Agustina. Sí, espera un ratito que a ti te pasa. Sí, que tengo un curso. Un ratito. Atilio. O si no, me parece que es Denise, si puede también ser. Perdón, Luis, ¿cuál me decía? Patricia, me parece que ahí está el otro en calza la mano, me parece que puedo pedir a la compañera Patricia. Listo, Patricia, por favor, puede participar. ¿Me escucha? Sí, sí, se la escucha. Buenas tardes. Quería saber, señor Lescano Borrego, ya ha hecho esto. Nosotros estamos empezando a desarrollar. Bueno, me parece que se entregó con el audio. Problemas. Nosotros, sí, cómo no. Muchas gracias por su intervención y realmente nosotros estamos empezando a primero tenemos que empezar desde nosotros mismos. Realmente usted está prácticamente participando dentro de los cursos que estamos diseñando nosotros para alfabetización de datos. Realmente este curso están participando todas las personas de la biblioteca, afectando personas de la universidad. Y además de esto estamos diseñando también conjuntamente con la dirección, estamos en el proceso de diseñar un curso de gestión de datos de la investigación, que sería un curso que serían para los investigadores de nuestra institución. Nosotros estamos en ese tipo de proceso, realmente es algo bastante novedoso, y lo que queremos es que ya todas las bibliotecas empiecen a realizarlo. Con el audio. Sí, como le decía, sí se está empezando a aplicar. De hecho, esto es parte del programa de alfabetización de datos que estamos teniendo en nuestra biblioteca. Espero que sí le puedo contestar su pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Enrique Pompa, 78. Ya, de pronto alguien más desea participar, por favor. Sí, hay otra persona que palabra, Richard, me parece que es la compañera Denise,
Enrique Pompa 78 me parece que es. Usuario. Enrique Pompa. Sí. Listo, listo, por favor, Enrique, por favor, puede participar. No, no creo. ¿Alguien más de pronto, por favor, para habilitarle el micrófono? ¿Escucha? Sí, se escucha. Sí. Buenas tardes, compañeros. Primeramente, felicitarles por su exposición. Ha sido de verdad muy interesante este tema y realmente sí tiene bastante tela por donde cortar. Entonces, me gustaría hacerte una pregunta, Luis. Si nosotros consideráramos comenzar, digamos, con un nuevo servicio, ¿qué herramientas nos recomiendas para comenzar con la alfabetización informacional, bueno, y el uso correcto, adecuado de la información y así incentivar a los diferentes usuarios? Bueno, yo pienso que, o sea, la manera más correcta de incentivar, como les decía, a los estudiantes es partir desde la misma directiva. O sea, vamos primero a hacer una alfabetización en nosotros mismos. No hay un programa, nosotros podemos encontrarlo en internet, que nos hace un test gratuito. ¿Qué tan alfabetizados somos en torno a los datos? Deberíamos empezar por ahí. Yo les voy a enviar a todos los participantes el link para que puedan ingresar acá. Entonces, empezar a determinar qué tan alfabetizados somos. Nosotros tenemos que empezar con nosotros mismos primero. Posteriormente podemos empezar a nuestro grupo de bibliotecarios, que a partir de que nosotros estemos bien, o sea, en este uso de este tipo de herramientas, tal vez no salir a buscar a los estudiantes, vamos a empezar a salir a buscar a los docentes, vamos a empezar a tratar de trabajar con los investigadores administrativos, y realmente empezar de esta manera a través de cursos, a través de charlas, a través de mostrar la importancia que es, por ejemplo, se me ocurre, como les decía, manejo y uso de visualización de los datos a la hora de hacer o presentar un informe administrativo. ¿Cómo nosotros deberíamos utilizar los datos para visualizar de manera correcta la información y que nuestros superiores tienen que efectuar incluso las propuestas que hacemos? O sea, podemos empezar desde esa base. Desde esa base es la que deberíamos empezar y empezar, decía, a presionar desde arriba. Vamos a empezar a presionar de todas maneras esta herramienta que sería como tal, que es para ver qué tan alfabetizados somos informacionalmente, digo, alfabetizados en torno a los datos. Entonces, yo los voy a compartir para que todos se puedan hacer la prueba y todos vean qué tan alfabetizados son en torno a los datos y cómo lo usan en su vida diaria, ¿no? A partir de ahí hay muchos cursos que se pueden empezar a diseñar. Nosotros como biblioteca deberíamos diseñar primeramente un curso para nuestros propios bibliotecarios, sobre todo estas partes. A partir de ahí empezar a sacarlo desde nosotros mismos, a sacarlo, empezar para investigadores, docentes y posteriormente para lo que son los estudiantes. Pero sí, sí se puede hacer muchas cosas, incluso podemos vincular asignaturas y profesores en específico, convencerlos y ayudarles de que este tipo de capacitaciones son indispensables para que ellos den correctamente sus clases. Solo deberíamos establecer primeramente ese diálogo entre la biblioteca con las facultades. Entonces, a partir de ahí, empezar a estructurar este tipo de que realmente son como tal capacitaciones, serían un curso de manejo de herramientas, por ejemplo, puede ser el manejo de Tableau, que es una herramienta para visualizar datos, puede ser el uso de la Jupyter Notebooks, que sería para visualizar datos también, análisis de datos estadísticos, puede ser el RStudio para visualización de datos. De todas maneras, si quieren todas estas herramientas que son de visualización de datos, yo se las envío. Por eso no hay ningún tipo de problema y podemos empezar a trabajar con esas herramientas, ver cómo funcionan. Sí les recomiendo cursos para cada una de estas herramientas porque son bien complejas y entonces empezar por ahí. No sé si le pudiera ayudar. Sí, sí, muchísimas gracias, Luis. Le agradezco a usted y a Richard. Gracias. Muchas gracias, Denise. Gracias, Denise. De pronto alguien más desea participar. Por ejemplo, dice, soy Sandra desde Argentina, por favor, enviar herramientas. Sí, con mucho gusto, le haremos llegar al correo. Yo creo que también decirles a todos que por favor me colaboren en la encuesta,
para poder empezar a terminar los horarios correctos. No sabíamos si este horario era apropiado para muchos. Entonces, empezar a través de la retroalimentación, de los datos que generemos, para la redundancia, como estamos hablando, empezar a tomar decisiones para la hora de la programación de este tipo de capacitaciones, en cuanto al día de la semana y a la hora. O sea, muchas gracias a todos los participantes acá, me parece que ya no hay más preguntas. Muchas gracias por la intervención de todas las personas, por mantenerse también conectado todo este tiempo. Y le quiero ceder la palabra a Richard o a la compañera Estela en caso de que quieran decir unas palabras ya para finalizar este seminario. Perdón, Luis. Sí, excelente realmente la exposición, pero sí me gustaría que un poco más sobre las buenas prácticas que se debería llevar en la biblioteca. Sí, ahí necesitaríamos bastante más prácticamente otro seminario para empezar a hablar de lo que son las buenas prácticas en torno a lo que es el uso de la comunicación informacional en la misma biblioteca. Primero, como prácticas útiles, como también decirlo, o sea, empezar a utilizar esto a la hora de tomar decisiones siempre. O sea, empezar a tratar de nosotros mismos empezar a predicar como el ejemplo, como les decía. Empezar a tratar de que nosotros mismos empecemos a tomar decisiones en el ámbito empresarial, por así decirlo, o institucional, empezar a tomar decisiones sustentadas en los datos. Si nosotros tenemos un almacén de datos en nuestra universidad, ¿por qué no trabajamos con estos datos? Entonces somos bibliotecarios, no tenemos que esperar a que los ingenieros en sistemas y que otros departamentos puedan hacerle el análisis que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos solicitar esos datos y empezar a tratar de llevar estas cosas adelante. Como les digo, es que la bandera la tenemos nosotros. Nosotros somos los encargados de llevar este tipo de automatización a todas las personas. O sea, las buenas prácticas va a ser el uso, por ejemplo, de las herramientas digitales para capacitaciones en línea, hacer este tipo de seminarios, hacerlo hacia adentro de la organización, empezar a tomar decisiones basadas en datos y exigirle también a nuestros subordinados, a las personas que se subordinen a nosotros, que empiecen a tomar decisiones o que las cosas que empiezan a proponer tienen que haber un punto basado en los datos. O sea, a la hora de empezar a exigir esto, o sea, eso es como una pirámide, va a ir descendiendo, 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 y poco a poco va a empezar no solamente a abarcar a los administrativos, a los docentes, a investigadores, incluso a los estudiantes, se va extendiendo de esta manera la pirámide. Esto sí requeriría como tal, o sea, podríamos hacer un curso sobre cómo diseñar un programa, que también puede ser muy útil, ¿no? Un pequeño seminario por cómo diseñar un programa de alfabetización de datos que tenemos que tener en cuenta, cómo lo podemos hacer, y revisar uno. Eso sí podríamos hacerlo para un futuro seminario. Muy bien, gracias. De nada. Y también tenemos un comentario en el chat, dice, buenas tardes, soy Ketty, soy de Ecuador. Sería una buena capacitación sobre libros electrónicos en bibliotecas universitarias. Entonces, de pronto, si puedes emitir algún comentario, por favor. Sí, a ver, o sea, realmente de libros digitales nos han pedido bastante. Yo creo que tal vez para la semana que viene vamos a ver si podemos diseñar un tema interesante para los bibliotecarios en torno de cómo relacionar estos dos libros digitales de la biblioteca digital y cómo integrarlo con lo actual. De todas maneras, nosotros siempre estamos revisando todo lo que ustedes nos ponen en lo que es en la encuesta de satisfacción. Sí, revisamos más todo lo que van poniendo y realmente nos nutre mucho y nos ayuda mucho a la hora de diseñar este tipo de eventos. Realmente siempre póngalo ahí, siempre pongan en nuestros comentarios, si me lo han pedido mucho. Vamos a tratar, yo creo que sería importante, vamos a tratar también de que son los derechos de autor digital. Yo creo que sí, eso puede ser una buena temática para el curso que viene. Pueden estar pendientes que eso lo podemos hacer para la semana que viene. Muchas gracias, Luis. Sí, justamente ahora por la presencia de COVID-19, por la pandemia, muchas bibliotecas han tenido que ir un paso más allá, ¿no es cierto? Y tener que ver, buscar herramientas que permitan poner libros digitales, ¿no es cierto?, a disposición de la comunidad universitaria. Entonces, para algunas bibliotecas ha sido un reto bien grande porque no estaban preparadas. En todo caso, sirve de experiencia para futuras eventualidades. Bueno, sin más, quiero agradecer a todos los participantes por darse cita a este webinar. Quiero mencionar algunos países, si se escapa alguno, me disculpa. Tenemos participantes de Colombia, de Bolivia, de Argentina, España, Perú, así como del territorio nacional de Quito, Loja, de Santa Elena, Machala,
También tenemos de la Tacunga. Muchas gracias a todos por darse cita y queremos, Luis, contar contigo para una nueva capacitación, un nuevo tema, estos nuevos temas que siempre están trascendiendo en las bibliotecas. Entonces, muchas gracias y gracias a los participantes. Y no se preocupen, toda la información se les va a hacer llegar al correo. Aquellas personas también que están interesadas en participar en nuevos eventos o en futuros eventos, son bienvenidos. En todo caso, están los correos electrónicos para que hagan llegar sus datos y ver un tema en el que en realidad se pueda difundir y podemos estar en contacto. Sin más, entonces, quiero agradecerte a ti, Luis, y a la licenciada Estela Durán por permitir realizar el evento. Y a los compañeros del Centro de Documentación Regional Juan Bautista Vázquez, que también se han dado cita. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias a usted, Richard, y a la compañera Estela, por siempre ayudarnos y apoyar este tipo de eventos. Listo, Luis. Entonces, damos por finalizado el evento. Una vez más, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro panelista, compañero Luis Lescano, y también a usted, Richard, muy amable, muy gentil. Realmente como biblioteca son desafíos que tenemos que ir rompiendo esos paradigmas y en el momento dado tomar decisiones como usted. Y sobre todo practicar esto de lo que nos indica que en cada biblioteca debemos tener esto de las buenas prácticas. Muchas gracias a todos los compañeros, colegas que se han congregado hoy en la tarde de los diferentes lugares del mundo, podría decir, y también de aquí del Ecuador. Muy gentiles, estaremos muy atentos a sus pedidos y por supuesto con nuestro instructor que también tiene mucha disposición para llegar hacia ustedes. Muy amable y una buena tarde. Muchas gracias. Excelente fin de semana a todos ustedes. Gracias. Buen fin de semana. Gracias.